En el canal ya va a estar disponible este post con la teoría, un poco de teoría, de explicación y un ejemplo un poco rápido a modo de resumen de todo el tutorial o el taller que están viendo en este caso. Ahorita en el video en el que están viendo, aquí explico cada uno de los métodos, etcétera, la definición, para qué funciona, etcétera. Y aquí el ejemplo que vemos a lo largo de todo el tutorial, pero obviamente a modo resumen. Aquí hago algunas aclaraciones que menciono en el video y por si quieran revisarlo, etcétera, aquí va a estar. Al final de este post también va a estar el link del video cuando ustedes estén viendo ya este post en la página web y estén viendo este video. Entonces, si ustedes lo quieren revisar, pues pueden irse a la página del canal, que ahí lo van a encontrar. De todas formas, el link a la descripción de este proyecto, de este post y del repositorio va a estar en la descripción del video. Como habrán podido ver en el título, hoy vamos a estar hablando de cómo podemos utilizar o configurar múltiples bases de datos con Django. Cuando hablamos de múltiples bases de datos con Django, no nos referimos a utilizar o al soporte de las diferentes gestores de base de datos que tiene Django, sino que para un mismo proyecto podamos utilizar más de una a la vez. Esto por lo general no se aplica para todo proyecto, pero cuando el proyecto tiene una cierta magnitud o se requiere ciertas características específicas para el proyecto o ciertos requerimientos, pues se tiene que aplicar. Y por eso es que hago este video, este taller sobre todo, por si alguno tenga la necesidad de poder o necesitar esta configuración y tenga ya más o menos una guía de cómo lo puede realizar. Obviamente ya hay que tener ciertas nociones de Django para realizar esto, pero si no lo tienes, igual el video o el taller como tal va a abarcar y voy a explicar todos los temas necesarios para que tú puedas empezar a configurar, agregar la configuración, tus distintas bases de datos, etc. El taller, como podrán ver, es un poco extenso, pero va a estar dividido en varias secciones. La primera parte es la de teoría. Luego viene la implementación y la de implementación también va a estar dividida en varias secciones. Como podrán ver en YouTube, en el video, en la parte del reproductor les salen todas las opciones que hay. Si quieren pueden tocarle clic y van a poder ver todo el listado como si fuera una lista de reproducción de todas las secciones del video. Una vez claro todo esto, vamos a ver cómo funcionaría esto de las múltiples bases de datos, etc. Ahora sí vamos a empezar con la presentación como tal. Entonces, lo que vamos a entender o les voy a explicar es algo un tanto sencillo. Y es cómo funcionaría o cómo va a funcionar nuestra aplicación cuando agreguemos varias bases de datos. Es decir, por lo general, sin nosotros ver, Django tiene, cada vez que tenemos un sistema hecho en Django, tiene algo llamado un router. Un router para Django no es más que una configuración que le indica hacia qué base de datos va a apuntar. Si tuviéramos más de una, el router le va a decir a qué base de datos va a apuntar en cada petición que tenga el sistema y que necesite acceder a la base de datos. El router es quien lo decide. Nosotros inicialmente cuando trabajamos con Django no lo conocemos, no lo vemos y ni siquiera sabemos de su existencia. Pero ese router ahí está. Ahora, el router no es solo uno, pueden ser más de uno. Por eso es que se llama, o le he puesto aquí como nombre routers en plural, porque pueden ser más de uno. Y básicamente lo que va a definir es que cada vez que Django quiera traer datos de la base de datos, va a pasar, o bueno, de por sí ya pasa, por una serie de routers. Por defecto tiene un router. Existe solo un router, que es el router por defecto, que apunta a la base de datos que tenemos configurada, a la única que siempre configuramos en la clave default del diccionario de database que tiene el archivo de configuración de Django. Por defecto tiene uno, pero pueden ser más de uno. Si nosotros tuviéramos más de un router, significaría que estamos apuntando a más de una base de datos por lo general. Y al apuntar a más de una base de datos por lo general,
el router es quien le va a decir para la petición que esté entrando si la información tiene que venir de la base de datos 1 o si tiene que venir de la base de datos 2 o si tiene que venir de la base de datos 3. Eso es cuando estamos trayendo información, es cuando estamos leyendo, pero esto también aplica para cuando necesitamos guardar la información en cualquier base de datos. Cada acción que Django, el sistema que está hecho con Django, necesite traer, leer, modificar, guardar lo que sea con las bases de datos, el router va a interactuar en la petición sin que nosotros nos demos cuenta. Y siempre está interactuando. Este router lo que hace es simplemente decirle a Django, miren, esta información tienes configurada que va a ir o está en esta base de datos y tienes que ir ahí a pedirla. Es lo único que va a hacer. Nada más. Por eso es que estos routers de aquí son importantes y hay que conocerlos. Antes no los conocías, ahora sí, porque van a ser tus aliados. En ellos es donde tú vas a definir toda la configuración y, por ejemplo, qué modelos o aplicaciones quieres que vayan a cada una de las bases de datos como tal, a dónde tiene que estar, a dónde tiene que apuntar, a dónde tiene que hacer las migraciones. Así es como va a funcionar o como funciona ya el esquema de Django, pero ahora ya estás siendo consciente de que así funciona y así siempre lo va a hacer. Una vez entendido este esquema, que es cómo está trabajando Django de verdad, ya sea Django, Django REST Framework, etc. Porque Django REST Framework, recuerda que por detrás tiene Django como tal. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es que tenemos que conocer algunas cosas. Que en cada router que nosotros vamos a definir, porque si nosotros queremos, por ejemplo, 3 bases de datos o 4, tenemos que definir, puede ser 2, 3 o un router para cada base de datos, etc. Ya depende de ti. En cada uno de ellos tenemos que definir ciertos métodos que van a indicarle a Django y que debe reconocer en cada router para poder decidir sin problemas a dónde tiene que ir a buscar o guardar, etcétera, la información. Esos métodos son db4read, que nos sirve para este de aquí, que nos sirve para decirle si, por ejemplo, mi modelo pertenece a esta aplicación, vas a buscar su información en esta base de datos. Eso es lo que tenemos que colocar en este método. Para eso va a servir. El db4write sirve para lo mismo, pero en vez de leer vas a escribir la información. Le vas a decir, y lo que se va a preguntar siempre va a ser si el modelo en cuestión pertenece a, por ejemplo, a la aplicación productos. Si mi modelo pertenece a la aplicación productos, tienes que escribir esa información en esta base de datos. Por lo general, siempre se va a tratar de que todas las aplicaciones, o bueno, todos los modelos que pertenezcan a una sola aplicación, si es que los vas a separar, validas la aplicación. Que el modelo esté en la aplicación. Eso es lo que vamos a validar dentro de estos métodos. El allow relation simplemente lo que va a decir es si se permiten relaciones entre los modelos para esa base de datos, porque hay veces que no queremos que existan en una base de datos relaciones entre sus modelos. Uno nunca sabe lo que le puede pedir un cliente, etcétera, y por eso está este método. Y luego el allow migrate lo que va a hacer es si vamos a permitir que se realicen migraciones en esa base de datos. ¿Por qué permitir migraciones? Porque cada router tiene que comunicar su información y sus validaciones. Si el router no comunica su información, Django no va a saber qué hacer. Es decir, Django, cuando tiene varios routers, va a ir preguntándole a cada uno por el modelo en cuestión y qué le permite y qué no le permite hacer y hacia dónde tiene que apuntar. Él va a esperar eso de los routers. Si nosotros no le decimos estas 4 características básicas, él lo va a tomar como que el router no va a opinar. Así es como él lo va a tomar, etcétera. Y si no opina, pues no le va a hacer caso a esa base de datos que tiene ese router, por así decirlo. Por eso es que tenemos que definir estos 4 métodos, pero no se preocupen. Esto ya lo vamos a ver y lo van a entender mejor en el ejemplo, en la implementación con código, donde van a ver qué colocamos en cada uno y cómo vamos a ir validando. Pero lo que tienen que tener ya en cuenta es que estos 4 métodos son los que vamos a escribir en nuestros routers.
Con eso basta que de momento tengan esa idea. Ahora, cuando utilizamos varias bases de datos hay que tener en cuenta ciertas cosas, ciertas restricciones y ciertas limitaciones que tiene utilizar varias bases de datos en un mismo proyecto. La primera de ellas es que no se van a permitir relaciones de modelos que estén en diferentes bases de datos. Es decir, si yo tengo mi base de datos que se llama users y mi base de datos que se llame, por ejemplo, empresas, y quiero relacionar empresas con algún modelo que esté dentro de la base de datos user, no se va a poder porque están en diferentes bases de datos. Y esto no se permite porque cada base de datos maneja las claves autoincrementales, las cuales no van a coincidir, y puede que sí, puede que no, en las diferentes gestores de base de datos. Entonces, como no hay cómo saber y para evitar problemas, es que no se van a permitir estas relaciones, que muchas veces esta prohibición no viene solo de Django, sino viene ya del mismo gestor de base de datos. Otra regla o restricción o cosa que hay que tener en cuenta para trabajar con varias bases de datos es que las aplicaciones predeterminadas de Django deben estar en la misma base de datos. ¿Cuáles son las aplicaciones predeterminadas de Django? Todos sabemos que cuando hemos hecho la primera migración en Django ya vienen cosas preparadas. Ya viene una aplicación llamada admin, una aplicación llamada content types, una aplicación llamada session y una aplicación llamada users, si es que no hemos modificado nada. Esas 4 aplicaciones tienen que estar en la misma base de datos. ¿Por qué? Por la restricción anterior, ya que content type se va a relacionar con permission, con grupos de permisos, etc. ¿Por qué? Y todos estos se relacionan con usuarios. Un usuario tiene una relación con los permisos. Permisos tiene una relación con content type, con los tipos de contenido. Esta relación hace que estén atados. ¿Por qué? Porque la anterior regla decía que no puede existir modelos relacionales en diferentes bases de datos. Por lo tanto, tienen que estar en la misma. Y esto también aplica a cuando se utilice un usuario personalizado que herede de Abstract Based User o se utilice el modelo por defecto de Django, tiene que colocarse en la misma base de datos que las aplicaciones predeterminadas. Es lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos nuestro usuario personalizado, por lo general, tomamos como base el usuario que ya trae Django y le agregamos nuestras cosas. Ese usuario que estamos tomando como base a través de herencia, ya viene con la relación hacia el modelo permission, que son los permisos que tiene incorporados Django. Y también viene relacionado con ¿cuál? Con los grupos de permisos. Y además de eso, permisos viene a estar relacionado con content type. Entonces es una cadena y toda esta cadena tiene que estar en la misma base de datos porque no pueden estar separadas, ya que no se permite esa relación. Entonces, teniendo en cuenta toda esta pequeña teoría y todas estas 3 reglas, es que uno comienza a escribir su proyecto y sus diferentes routers para enlazar todas las bases de datos. No te preocupes que esta es solo la teoría y ya en la práctica es donde se va a ver cómo se crea un router, cómo se define, cómo se enlaza, dónde se agregan todos los routers que tenemos, etc. Ya todo eso es en la implementación. Así que hasta aquí la teoría y ahora ya vamos a implementar todo esto para saber cómo es que va a funcionar, cómo es que se va a escribir en código, etc. Bien, conociendo ya la teoría, lo que ahora tocaría sería hacer la parte práctica de cómo se implementa, etc. Entonces, bueno, yo tengo aquí un entorno virtual creado que lo único que contiene son librerías básicas para trabajar con PostgreSQL y también el instalado tiene Django 3.2, pero bueno, vamos a para que lo vean. Ahí lo pueden ver, Django, Pillow y el PsychoPG2 para la conexión con Postgres. Entonces simplemente voy a crearme un proyecto, Start Project, que se llame Multiple Database. Y vamos a dirigirnos ahí. Y voy a agregarlo aquí a Visual Studio Code. Múltiplo, aquí estás. Añadimos y listo. Miren, tenemos este documento tal cual
proyecto no tiene absolutamente nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y según la teoría sabemos que existe algo llamado en nuestro archivo settings que se llama databases. Este diccionario contiene todas las bases de datos que se van a utilizar dentro del proyecto. Por lo general y por default viene una base de datos ya configurada utilizando SQLite 3 y tiene por alias, desde ahora para nosotros esto va a ser el alias, que es la clave del diccionario, va a ser el alias, y ese alias es default. Nosotros podemos utilizar este alias si es que así lo preferimos, o podemos utilizar cualquier otro nombre que nosotros querramos. Entonces, ¿qué es lo que les explicaba en la teoría que normalmente realiza Django? Django tiene aquí una variable que lo que hace es enlazar los routers. Esta variable es database routers y básicamente son routers, que esto es una lista, y tiene aquí un router por defecto, que es como el default router, por ejemplo. Es el router por defecto, que lo que hace es simplemente, si es que no tiene definido nada aquí, nada más, tomar esta base de datos default. Es lo que está haciendo. Este default router toma la configuración que haya en default, si es que no está vacía obviamente, y aplica todo ahí. ¿Qué es todo? Todas las aplicaciones que tú tengas agregadas y configuradas en tu proyecto, todos sus modelos, las aplicaciones predeterminadas, etc. Eso es lo que normalmente hace. Nosotros podemos sobreescribir este database routers para que no tome el por defecto, sino uno o varios personalizados, los que nosotros creamos convenientes y los que nosotros necesitemos. Entonces, yo primero tengo que definirme cuáles van a ser mis bases de datos y luego tengo que definir pues los routers. Ahora, algo que les mencionaba era que hay que tener ciertas reglas y ciertas cosas en cuenta cuando vamos a configurar nuestras bases de datos y a crear nuestros routers. Y lo primero es que toda base de datos, o bueno, todo proyecto de Django tiene aplicaciones por defecto y tiene migraciones por defecto que vienen predeterminadas, que son las que hacen referencia a admin, a out, a content type y a sessions. Esas son las 4 que hacen por defecto. Si es que no las conocen, porque esto lo menciona la documentación, o si no lo reconocen de aquí, o si no saben cuáles son, lo que podemos hacer simplemente es hacer lo siguiente: un manage y hacer un migrate. Y aquí vamos a ver que, bueno, me está saliendo un error porque tengo esta línea de aquí que voy a comentarla de momento y listo. Ahora sí, vamos a hacer el migrate y miren, me ha hecho migraciones. Vamos a hacer esto más grande y mira, aplicada a todas las migraciones de admin, out, content type y sessions. Esas son las aplicaciones que tienen migraciones. Estas son las aplicaciones predeterminadas y, como les mencioné en la teoría, tienen que estar siempre en la misma base de datos. No pueden estar en bases de datos diferentes. ¿Por qué? Porque todas se relacionan entre sí. Y recuerden que no pueden haber dos modelos relacionados en diferentes bases de datos. Por ese motivo. Y ahora, así ven que aquí está out. Si nosotros tenemos nuestro usuario personalizado y está heredando de Abstract Base User, como normalmente lo expliqué en el curso de Django, está recibiendo por herencia lo que normalmente tenemos en out, como son los permisos, los grupos de permisos. Por lo tanto, él también tiene que estar en la misma base de datos que ellos. ¿Por qué? Porque permisos, que está enlazado, es el modelo donde están los permisos, que está enlazado con user, ya sea el nativo o el personalizado, si hereda del nativo, va a estar enlazado con content types mediante relación foránea. Por eso es que es necesario que estén en la misma base de datos, porque si no, no se va a poder dar la relación. Entonces, una vez que ya identificamos estas 4, que son las que tienen que ir por defecto y son las predeterminadas, lo que vamos a hacer es, ahora sí, ya conocemos cuáles son las predeterminadas para cumplir la condición de que estén en la misma base de datos. Y ahora sí ya sabemos cómo funcionan los routers. ¿Qué tenemos que hacer? Pues definir nuestro propio router, por ejemplo, y agregarle pues otra base de datos. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Entonces voy a probar. Miren, yo puedo aquí, tengo db.sqlite, la voy a borrar porque no la quiero de momento. Y voy a decirle que aquí voy a tener otra base de datos con
con un alias llamada, por ejemplo, products. Y aquí voy a tener la configuración igual a esta, pero voy a decirle que el nombre de la base de datos va a ser products. Aquí le voy a poner su guión db para no confundirnos. Estas dos. Fíjense que si yo lo hago de esta forma y vuelvo a aplicar migraciones, aparentemente no pasa nada y solo me crea db.sqlite. ¿Por qué? Es esta base de datos de aquí. Porque el router por defecto está afectando a este. Y no hay ningún router que diga que tenga que afectar o tengo que apuntar a otra base de datos de este nombre. Por ese mismo motivo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a cambiar mi router. Vamos a crearme mi propio router. Y en el router voy a decirle qué cosa. Que apunte todo a productsdb y no a esta de default. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a crearme mi propio router. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme aquí un archivo que se llame routers, o bueno, database, routers. Y dentro, bueno, una carpeta, voy a crearme un archivo que se llame, por ejemplo, outrouter.py. Y aquí es donde voy a crearme mi router. Entonces yo voy a decirme que mi router primero, sí o sí un router es una clase. Y vamos a ponerle outrouter. Es una clase que no hereda de nadie. Y aquí lo que voy a hacer es definirme qué cosa. Labels, que hacen referencia a aplicaciones. ¿A cuáles aplicaciones? Primero a las por defecto. A estas de aquí, porque estas tienen que ir en una misma base de datos. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, router app labels. Y aquí voy a decirle que es out. Voy a decirle que está content types, que está sessions y que está admin. Entonces aquí yo tengo, recuerden, según la teoría, que definir 4 métodos. Def, db, for read para la lectura de datos, self, model, coma, y aquí hay algo que se llama hints, que son como parámetros opcionales que a veces se envían, pero que no los vamos a utilizar. Y aquí lo que tengo que preguntar es, recordemos para qué sirve esto. El db for read sirve para decirle si el modelo pertenece a la aplicación que estoy intentando validar, me vaya a la base de datos donde tiene que estar, sí o sí. Entonces, si model.meta.appLabel está en self.routerAppLabel, pues le voy a decir retórname y voy a cambiarle. No le voy a decir que vaya a default, voy a decir que vaya a productsdb. Entonces que me retorne este nombre. Y si no, que retorne una opinión que no sabe, que no opina, que es un none. Ahora, ¿qué es este de punto su guión meta y este AppLabel? Todo modelo, miren que aquí lo voy a escribir, tiene una clase meta a la cual se puede acceder a través de punto su guión meta. La clase meta, por lo general conocemos que tiene los atributos verbose name plural, o si no tiene aquí ordering, o si no tiene aquí, tiene permissions. También tiene algo que se llama para indexar, indexes. Y aquí tiene algo que se llama AppLabel. Y este AppLabel está llamando al nombre de la aplicación que tiene configurada. ¿De dónde sacamos el nombre de la aplicación? Miren, tengo aquí abierto el proyecto de biblioteca. Y aquí tengo una aplicación. Si no conocen el proyecto de biblioteca, no hay problema. Miren simplemente lo que les voy a enseñar. Esta es la aplicación libro. Y aquí siempre toda aplicación tiene un archivo llamado apps.py o bueno, .py. Y aquí tiene algo que se llama libro config, que hereda de appconfig. Y tiene algo llamado name, que ven que dice libro, que hace referencia al nombre con el que se creó la aplicación. Pues ese mismo nombre es el que se le coloca de forma automática en AppLabel si es que nosotros no lo indicamos manualmente. Ese AppLabel es el que yo estoy obteniendo porque es una cadena, para compararlo si es que es cualquiera de estos, ya que así tal cual están escritos en el código de Django. Entonces, por eso es que estoy haciendo esta validación. Y ya tengo para leer. Lo mismo hago para el método db for write, que es para escribir. Entonces aquí también recibo el cells, model y también el hint. Y hago lo mismo, si model.meta.appLabel está en self.router, que son estas de aquí arriba,
estas de aquí, estas 4, pues le voy a decir retórname productsDB. Y si no, pues que me retorne un opina. Y luego hay dos métodos más, el allow relation. ¿Para qué? Para decir si dos objetos están en una misma base de datos. Y si están, pues que pertenecen. Entonces, si el objeto 1.meta.appLabel está en self.router o el objeto 2.meta.appLabel está en los labels definidos, ¿sabes qué? Retórname un true. Aquí sí retorno un booleano. Si no, retórname un nonce. Y ahora, ¿qué más? Faltaría el que se permitan realizar migraciones. Self, DB, AppLabel va aquí, model name igual a none por iniciación, y aquí ponemos los hints. Entonces, aquí ¿para qué es este método? Para saber si se permiten migraciones y hacia dónde tienen que ir. Entonces, ¿qué voy a preguntar? Si el AppLabel que me está llegando está en esto que yo tengo definido, voy a decirle qué cosa, que retorne true si la DB es igual a productsDB. Y si no, que retorne que no opina. Y estos 4 métodos, así como yo lo he definido aquí, ya tengo mi router. ¿Qué va a hacer? Que siempre que se llamen a cualquiera de estas aplicaciones para realizar migraciones, para agregar datos, para leer datos de ahí, etcétera, tienen que apuntar a productsDB, porque ahí es a donde tiene que enviar la información y ahí es donde tiene que estar la información. Entonces vamos a ver si ahora funciona. Recuerden que si yo le voy a dar el comando para ejecutarlo tal cual, no me va a funcionar porque tengo que sobreescribir el router por defecto. Entonces aquí tengo que poner la ruta donde está mi router. En este caso, ¿dónde está? En database routers.outRouter.outRouter. Y listo. Esta es el router que yo quiero. Ahora sí. Yo voy a ir aquí, voy a darle clear y vamos a ver. Voy a ejecutar Python manage migrate. Y ven que lo que ha hecho es que me aplicaba las migraciones a db.sqlite 3. Y ahora vienen todas las dudas. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues miren, les voy a explicar. Voy a abrir esa base de datos. Vamos a ir a proyectos, a documentos, proyectos, aquí, y abrimos esa base de datos. Y miren lo que ha pasado. Tenemos Django Migration, SQLite Sequence y nada más. No hay tabla de admin, no hay tabla de session, no hay tabla de out, no hay tabla de content types. Entonces, ¿por qué se ha creado? Es muy sencillo. Y ahorita lo van a entender. Cuando nosotros vamos a realizar una migración y estamos trabajando con múltiples bases de datos, tenemos que tener un orden en la ejecución de las migraciones. Entonces, lo que pasa es que cuando realizamos este migrate, lo que él hace es tomar la configuración de base de datos por defecto. Y por defecto intenta aplicar las migraciones. Pero como nuestro router dice que solamente se va a aplicar cuando sea productDB, y entonces no lo va a hacer porque productDB está aquí. Y sería bueno que Django lo reconozca de forma automática, pero no lo reconoce de forma automática. Y nosotros tenemos que indicarle manualmente que haga las migraciones para esa base de datos. Entonces, este comando migrate a secas no se ejecuta en primer orden, por así decirlo. Cada vez que estamos trabajando con múltiples bases de datos, tenemos que hacerlo de otra forma. Y es que aquí, cuando nosotros ejecutamos el Python manage migrate, podemos decirle -- database igual y el nombre del alias de la base de datos a la que queremos que se apliquen las migraciones. En nuestro caso, productsDB. Entonces aquí igual a productsDB. Y presiono enter y ven que se aplican las migraciones. Y ven que aquí lo que me ha creado es products, que es la base de datos
que tengo aquí configurada. ¿Ven? Products, sin ningún problema. Aquí está Products y aquí está Products. La ha creado. Ya no me ha creado esta de aquí por default. ¿Cuándo me la va a crear? Cuando luego de haber ejecutado, por ejemplo, que aquí yo tenga 4, ejecuto para Products DB 0, 1, 2, 3, 4 y digo, ahora el resto de cosas están en default, entonces simplemente ejecuto migrate así. ¿Y qué va a hacer? Me va a hacer lo mismo, pero para la por defecto que tengo configurada aquí, que es esta, db.sqlite3. Sin embargo, miren, voy a cerrar, vamos a abrir la base de datos y yo voy a abrir db.sqlite3 y no tengo nada. Este que ven aquí de Django Migration simplemente es para verificar cuál es el archivo de migración que se está tomando para generar la estructura en la base de datos. Esto no tiene que ver con otra cosa, por eso es que siempre lo van a encontrar. Recuerden que cuando nosotros hacemos un make migration, lo que hace Django es crearnos un archivo aquí dentro de la carpeta migration que se llama o tiene esta estructura que dice qué cambios hay, qué hay que hacer, etcétera, dentro de la base de datos. Y aquí tiene un código. Este código es el que se enlaza aquí. Por eso es que aquí en Browse Data, si vemos en Django Migration, vemos ID 1, la aplicación, aquí está la aplicación, etcétera, y aquí está el nombre. ¿Ven? El nombre de qué cosa? Del archivo de migraciones que se había generado con el comando que se está utilizando y se está aplicando, y aquí está la fecha. Pero para eso se utiliza y siempre lo van a ver. Pero en cuanto a los otros datos no hay. ¿Por qué? Porque todo lo demás información está en Products. Miren, voy a cerrarlo y voy a abrir la base de datos y aquí voy a ponerle todos. Y aquí está Products. La abrimos y miren. Estructura de la base de datos y aquí ven. Aquí está toda la estructura. Está 11 tablas que está Out, Group, Permission, grupo de permisos, User, User Group, User Permission, Admin, Admin Log, Content Type, Migration, y el nuevo está Django Session y aquí está Django Migration. Entonces estas tablas de aquí ya son las que yo quería, las que por defecto se crean y las que siempre tenemos. Aunque en la consola aparentemente parezca que vuelve a aplicar todas, miren, parece, en sí no lo está haciendo, o sea, él solamente está leyendo y sabe que con él no es, en esa base de datos no es. Y ahora sí la información donde está, en Products y no en db.sqlite3. Entonces aquí estoy utilizando dos bases de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo me creo un usuario? ¿Dónde creen que va a estar? Create Super User. Y aquí, por ejemplo, dice no me encuentra la tabla Out User. Porque esa tabla le está intentando buscar en SQLite. Pero ¿qué pasa si le pongo -database igual products db? Ven que ahora ya me dice cuál es mi nombre de usuario, que es developer, el correo y la contraseña. Y me lo crea sin ningún problema. Y ahora si yo voy aquí al gestor de base de datos, que en este caso es DB Browser for SQLite, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo, por ejemplo, vaya a Browse Data, vaya a Out User, tenga el usuario developer que acabo de crear, por ejemplo. Y es porque yo en el comando, cada vez que ejecuto algo que tiene que ver con las bases de datos, tengo que ejecutar el comando indicándole a qué base de datos tiene que apuntar. Pero este es a nivel de aquí, de consola. Porque cuando trabajamos a nivel de ORM, etcétera, ahí sí va a interactuar este router. Y no tenemos que nosotros indicarlo de forma manual. Lo va a hacer de forma automática. Sin embargo, también podemos indicarlo de forma explícita, pero ya vamos a llegar a ello. De momento, espero que me vayan entendiendo. Hasta aquí todo sin ningún problema. Bien, entonces, ¿ahora qué pasaría? ¿Cuál es el otro escenario? Aquí, por ejemplo, estoy colocando todo aquí, pero esta base de datos está vacía porque no tengo nada. Y esto es para las 4 por defecto. Pues bien, ¿qué pasaría si yo no quiero utilizarla por default? Por ejemplo, quiero que esto esté así, vacío. Quiero aquí colocar una nueva base de datos que se llame UsersDB, por ejemplo. Entonces aquí vamos a colocarle users
de esta forma. Quiero UserDB y quiero ProductsDB. Aquí en UserDB va a estar todo lo relacionado a los usuarios y le voy a agregar cuáles, estas aplicaciones predeterminadas, porque tienen que estar todas juntas por la restricción que les mencioné tanto en la teoría como en esta parte del video. Y encima quiero que esta UserDB esté en SQLite y ProductsDB esté en Postgres. No quiero que se use SQLite, entonces aquí sería PostgreSQL. Entonces aquí el nombre va a ser Products. Aquí tengo que agregarle la password. Que de contraseña, que le puedo poner? Le voy a poner developer. Tengo que crearme un usuario, user, que le voy a poner Oliver. Tengo que decirle el puerto, que va a ser 5432, que es por defecto. Y tengo que decirle el host, que va a ser el localhost. Esto es para mi configuración de base de datos de Postgres. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que crearme mi base de datos, ¿no? De Postgres. Entonces, tengo que irme aquí a mi consola. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y vamos a darle sudo su-postgres. Ponemos la contraseña. Ponemos PSQL. Y simplemente aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creando nuestra base de datos. ¿Qué colocamos? Create database. Bueno, primero, bueno, sí. Create database. Y se llama products. Listo. Luego vamos a crear mi usuario llamado Oliver con la password encriptada. Encrypted password. Y la contraseña le dije que iba a ser developer. Y aquí dice create user Oliver. Me dice, que ya existe role. Ok. Vamos a decirle para que sea todo que me crean Oliver 2. Listo. Y aquí simplemente voy a decirle que el usuario es Oliver 2. You're a grant or privilege on database products to Oliver 2. Listo. Entonces ya tengo mi base de datos. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo la conexión, etcétera, tengo que decirle primero que las aplicaciones predeterminadas no apunten a ProductsDB, sino a UserDB. Entonces aquí va a ser UserDB, UserDB, UserDB. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Crearme otro router. ¿Para cuál? Para todas las aplicaciones que no sean estas por defectos y que quiero que se llevan a Products. ¿Qué aplicación en este caso? Porque solo voy a utilizar una que tiene varios modelos. Entonces, ¿qué aplicación? Pues me voy a crear aquí una aplicación. Es aquí, sí, aquí estoy. Django-admin startup products. Bueno, la escribí mal, pero no importa. Vamos a eliminarla. Y ahora sí, products. Django startup products. Dice... ok. Me sale que ya existe porque es por esto de aquí. Voy a borrarme la base de datos de momento porque no las voy a querer. Y para que no haya confusión. Ahora sí. Listo, ahora sí me permite. Y ya tengo mi aplicación Products aquí. Tengo mis modelos. ¿Y qué modelos voy a tener? Vamos a copiar y pegar estos modelos que ya tengo definidos para no hacerla larga. Estos modelos son los que tengo en un proyecto que se llama e-commerce REST, que lo vemos en el curso de Django REST Framework. Ahí lo vemos, de ahí lo estoy tomando y ven, son puro modelo que tiene sus relaciones, etcétera. Nada más, son este tipo de cosas. Listo. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, ya tengo definido esto, voy a agregar mi aplicación aquí. Products. Listo, entonces ya tengo la aplicación agregada. Tengo mis dos bases de datos que van a ser UserDB y ProductsDB. Una con SQLite y otra con PostgreSQL. Tengo mis modelos. ¿Qué me falta? Tengo el router para la por defecto, que va a ser la base de datos UserDB. Y entonces, ¿qué me falta? El router para la aplicación Products. Entonces voy a crearme aquí un nuevo router que se llame Products Router. Bueno, Product Router. .py. Listo. Y va a ser así. Class Product Router. Listo. ¿Qué definimos? Def db for read self model
hints, tal cual como lo definimos ¿dónde? En el app router. Entonces aquí va a ser directamente ¿qué cosa? Si el modelo.meta.appLabel es igual a products. ¿Por qué? Porque sé que el nombre de esta aplicación es products. Entonces yo sé que solamente quiero que aquí vayan los productos. Entonces si es así, return products DB, que es esta base de datos de aquí. Listo. Y si no, pues return none. Vamos a definir el DB for write self model y aquí los hints. Si model.meta.appLabel es igual a products, retórname products-db. Si no, return none. Luego definimos el allow relation, cells, objeto 1, objeto 2 y los hints. ¿Y qué decimos? Si el objeto 1.meta.appLabel es igual a products, o el objeto 2.meta.appLabel es igual a products, entonces return true. Si no, return none. Def allow migrate self db app label model name igual none y los hints. ¿Y qué decimos? Si el app label que me está llegando es igual a products, retórname si la base de si la base de datos es igual a products db. Si no, retórname un none. Y tengo mi product router, y este product router también tengo que agregarlo aquí, porque recuerden, este database router es un listado de routers. Entonces yo podría hacer esto. Vamos a hacer esto así, esto así, esto ahí, listo. ¿Qué iría aquí? Database routers product router. Listo. Y tengo mis dos routers. Y ahora, una vez que ya tengo los dos routers, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vamos a dejar esto así. Y vamos a dejar esto ahí. A ver, si ahí estaban 4, sí. Listo. Y tengo mis dos routers. Una vez que tengo los dos routers, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo configurado las bases de datos. Tengo agregada la aplicación. Tengo los modelos. Tengo definido los routers. ¿Qué me queda? Ejecutar las migraciones. Entonces vamos a ir aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero, Python manage. Lo primero sería realizar un make migration. Para esto no es necesario que indiquen la base de datos. Solo la ejecutamos y nada más. Me va a crear para las que hay. En este caso me va a crear para las de products porque es la única que había cambios. Y ahora, cuando vayamos a ejecutar el Python manage migrate, recuerden, no podemos ejecutarlo a secas porque la base de datos por defecto pues no se está utilizando. -- database y le indicamos la primera, users db. Enter y me crea las migraciones para esa base de datos. Como ven, aquí está la base de datos users, que si yo la abro, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a abrir la base de datos. Vamos a ponerle todos. Tenemos ¿qué cosa? La estructura, la normalita, las 11 tablas que tienen todas las aplicaciones predeterminadas. Y ahora, cuando yo vuelva a ejecutar el mismo comando, pero para productsdb, que es el alias de la otra base de datos de Postgres, presiono Enter, me realiza las migraciones y miren, aparentemente está que lo hace para todo, pero aquí está Products y aquí también está Products. Entonces, para verificar aquí no vamos a ver nada. Y si yo voy aquí, por ejemplo, y voy a cerrarla y voy a abrirla, vamos a abrir de nuevo este de aquí de Users. Ven que en ningún momento aparece algo llamado Products
En ningún momento. No hay ninguna tabla que se llame products. No hay ninguna. Porque aquí no va. Entonces, ¿dónde está? Está en Postgres. Vamos a abrir Postgres aquí. Vamos a abrirnos una nueva conexión. El host va a ser el localhost. El usuario es este de aquí. La contraseña era esta. El puerto es el mismo. Una conexión estándar. Y quiero, aquí está, products. Y vamos a llamarle products. Listo, aquí está products. Y miren, tengo Django Migration y tengo products. Este de la migración ya saben que siempre va a aparecer porque es el enlace a qué archivo de migración está. Pero todo lo demás es solo products. ¿Ven? Products, 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 products. Aquí está products. No está habiendo ningún problema. Tengo ambas bases de datos separadas. Cada una donde tiene que ir. Y ahora si yo me creo un usuario, manage.py, por ejemplo, create super user, tengo que indicarle la base de datos. Va a ser igual a usersdb, el usuario, el email y la contraseña. Listo. Y vamos a ir aquí, vamos a darle aquí, vamos a ir a user y aquí está. ¿Ven? El usuario que he creado. Ahora, vamos a crearnos, por ejemplo, ¿qué puedo crearme? Vamos a agregar primero aquí al admin, vamos a agregar todas las aplicaciones. De products.models, import, todo. admin.site.register. Y vamos a pegarlo por, este es Copilot no quiero. Listo, por 4. Mi modelo va a ser unidad de medida. Mi modelo va a ser categoría de producto. Mi modelo va a ser indicador. Mi modelo va a ser producto. Listo, entonces aquí yo puedo darle, miren, para que vean que todo sigue funcionando tal cual. Run server, todo normal. Voy a abrirme una pestaña. Miren, voy a traer la pestaña aquí. Voy a abrir esto y voy a decirle localhost /admin. Y ven que me carga el admin tal cual. Vamos a escribir el usuario que me cree y me lo valida. Ven que no está habiendo ningún problema. Porque a nivel de funcionamiento, Django utiliza a través de su ORM estos routers. Y eso es lo que tiene configurado. Entonces, sabe que cuando va a hacer un login, primero el router le va a decir a qué base de datos tiene que apuntar. Y como en mi router tengo bien configurado que out, todo lo que tenga que ver con out, tiene que irlo a buscar, a escribir, a revisar, etcétera, a la base de datos UserDB. Y como ahí lo va a encontrar, pues me está haciendo válido todo. Entonces aquí en usuarios ven que está todo tal cual. Y aquí tengo, por ejemplo, unidad de medida, productos, indicadores de oferta, categoría de productos. Y si yo me quiero crear una unidad de medida, por ejemplo, smartphones, y le doy guardar, me la guarda. Y yo voy a irme aquí y tengo la base de datos aquí abierta, por ejemplo. Le voy a dar new query, por ejemplo. Select, por ejemplo. Asterisco from. Y le voy a decir que quiero todo de products. ¿Qué más? Products guión category products, por ejemplo. Y simplemente le voy a dar donde está el ejecutar. Si no me equivoco, vamos a seleccionarlo. Aquí está, run query. Y ven que aquí me sale 0 porque lo que yo he creado es una unidad de medida. Y yo aquí estoy tratando de buscar una categoría de producto. La unidad de medida no es esta, es Measure Unit. Aquí estamos. Vamos a cerrar, vamos a ejecutar. Y ven que aquí, bueno, apenas se aprecia, pero ven que aquí está una fila retornada. ¿Qué es smartphones? Y aquí se aprecia pequeño, ¿no? Que esto no le puedo poner más letra ni le puedo hacer más zoom. Vamos a darle a ver si le pongo aquí guardar. Aquí está. Puedo guardarlo como JSON, XML o CSV para que lo puedan. Ahí está. Lo tenemos como JSON. Y ves que me sale ID 1, descripción smartphones. Que es lo que tengo aquí agregado. Funciona todo sin problemas. Está que me agrega el smartphone. Y no hay ningún problema porque a pesar de estarlo agregando desde el admin,
está que toma el router para ¿qué cosa? Para hacerlo llegar la información a donde tiene que llegar y para leerla de la misma manera. ¿Ven? Funciona todo sin ningún problema. Y si, por ejemplo, quiero crearme un producto, ven que aquí tiene relaciones. Entonces voy a crearme primero una categoría de producto. Voy a ponerle que aquí la categoría de producto que aquí está abierto. Sea, por ejemplo, Electro 2, Smartphone. Y aquí voy a ponerle, por ejemplo, mi nombre y guardar. Y ven que me guarda el modelo con la relación tal cual. Porque todo está en la misma base de datos. Al estar todo en la misma base de datos, no hay problemas. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si mi modelo, por ejemplo, tiene otra relación que no está aquí, sino en otra base de datos? Por probar, para que me crean esa parte y les vean que le muestra el error. Voy a eliminar este producto y miren. Vamos a cerrar esto, don't save, cerramos esto y ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a ir a mi modelo y voy a decirle simplemente, por ejemplo, que la unidad de medida va a estar aquí. Miren, voy a colocarle app label igual out. ¿Para qué? Para que mi router la reconozca como out y la envíe allá. Entonces yo voy a ir aquí, voy a detenerlo y voy a hacer Python manage el make para que lo reconozca. El migrate --database igual a users db. Lo hace, pero miren ahora qué pasa. Cuando le dé run server y yo me vaya, por ejemplo, aquí, recargue y le dé añadir producto, miren, cuando yo escriba, por ejemplo, aquí el producto, etcétera, unidad de medida no hay, categoría sí hay, voy a agregar una unidad de medida, me sale la ventanita, agrego y le dé guardar, me sigue apareciendo y siga funcionando por una sencilla razón. No es porque no funcione, es que aquí cuando hice las migraciones, migré a UsersDB, pero falta ProductsDB. Porque aquí lo que he hecho es añadir la relación a users, pero en products, si voy a mi base de datos de Postgres, que aquí la veo, le doy refresh items, ven que aquí sigue apareciendo las mismas tablas y aquí está unidad de medida, aquí tal cual, ven. Sigue tal cual y si yo a esto de nuevo le hago run query, me sigue apareciendo porque no se ha ido. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esto de aquí me está enlazando con el modelo de products. Voy a eliminarlo y ahora sí, voy a detener otra vez y voy a ejecutar, ¿qué cosa? El migrate a la otra base de datos. Database igual productsDB. Y ven que aquí ya me está saliendo una mezcla de relaciones. Por ejemplo, aquí me está saliendo que se está intentando ejecutar. Pero no solo esto. Imaginen que si lo tengo desde cero. Es decir, vamos a decirle don't save. Es decir, voy a decirle aquí a products, por ejemplo, que vamos a cerrar la conexión. Delete connection. Y voy a borrar mi base de datos. Vamos a decirle drop database products. Listo. Y ahora vamos a decirle otra vez create database products. Grant or privilege on database products to, y se lo devolvemos al usuario. Y ¿qué voy a hacer? Voy a borrarme users, voy a borrarme las migraciones, tal cual, borramos esto, listo. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer las migraciones como si este modelo de aquí fuera de el app label de out y este mismo esté relacionado con product. En teoría esto no debería permitírselo cuando intentemos registrar el archivo, un nuevo archivo, etc. Entonces vamos a ver si no nos hubiera pasado todo lo anterior y nosotros lo habíamos definido así tal cual desde cero e intentamos mezclar relaciones de dos modelos que están en diferentes bases de datos. Primero vamos a hacer el Python, el make para que genere el archivo. Ven que solamente hay 3. Ahora el Python, el migrate a la base de datos UsersDB. Ahora lo mismo, pero a la base de datos productsDB. Y aquí ven que me vuelve a salir el mismo error.
Cuando él está tratando de hacer a products, me sale que la relación a unidad de medida no existe. Porque para él, este modelo de aquí no existe. Porque no está en esa base de datos. Y al yo intentar hacer la relación no me deja. Ven que volvemos al mismo ciclo. Esta vez el error se presentó de otra forma. Aunque bueno, es literalmente el mismo. Pero salió en diferentes etapas. Esa creo que es la forma correcta de decirlo. Entonces salió el mismo error en diferentes etapas y nos dice que no existe esta tabla porque sencillamente no existe en esta base de datos. Es lo que se está generando. Aquí en users, cuando abrimos esa base de datos, vamos a encontrar que está, aquí está out unidad de medida, measure unit. Eso sí, pero no queremos que esté aquí. Porque esta tabla de aquí la queremos relacionar con otra que está en otra base de datos, la cual no existe. ¿Ven? No se puede, no lo permite y está prohibido. Simplemente y sencillamente no se puede. Lo prohíbe desde el mismo gestor de base de datos por temas de integridad de claves primarias. Para las referencias lo prohíbe el mismo router. O sea, hay diferentes prohibiciones y es por ese motivo. Estos son como los límites de varias bases de datos. Pueden compartir información entre sí en modelos relacionales en la misma base de datos, pero entre ellas es diferente. Para eso ya se utilizaría el ORM, trayendo la información de una base de datos, poniéndola en memoria, y luego trae la información de la otra base de datos, la pones en memoria y ya las puedes juntar, por así decirlo, y registrarlas en cualquiera de ellas, o retornarla de cualquier forma, de forma unida, etcétera, pero porque ya están en memoria, no porque están directamente en la base de datos relacionadas como tal. Es un poco lo que hay que tener cuidado cuando se trabaja de esta forma. Ahora, esto es una forma, entonces vamos a devolver esto aquí. Vamos a decirle que no pertenece a out. Ahora sí vamos a volver a ejecutar Python el make para devolver todo como estaba. Hacemos el migrate --database a users db. Hacemos el products db. Y bueno, aquí otra vez me está saliendo porque vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a decirle make. Y claro, aquí me va a salir esto porque ya hay un archivo de migraciones aquí. Así que simplemente voy a borrar products otra vez. Vamos a volverla a crear y vamos a volverle a dar los privilegios y listo. Ahora sí. Vamos a simplemente ir aquí. Vamos a ver. Vamos a borrar también users porque también me está molestando. Entonces ejecutamos el make y me sale: no existe la migración que depende de la referencia products, pero si esa base de datos ya no existe, bueno, parece que se ha quedado pegada, es lo que veo en la caché, porque no existe ninguna base de datos, así que esperen limpio caché y todo y regreso. No, así que van a hacer un... Después de un rato buscando encontré el error, y es que, bueno, es para que no les pase. Yo cuando hice la corrección de que el modelo tenía que, ahora lo ponía en out y luego se lo quitaba, etcétera, y aquí estoy intentando realizar las migraciones, pues las migraciones por defecto se generan como cualquier aplicación de Django, que se generan dentro de una carpetita llamada migración, etcétera. La diferencia es que las aplicaciones por defecto de Django no están aquí visibles, están dentro del entorno virtual. Entonces, por más que yo le cambie el nombre aquí a la base de datos, no me va a servir de nada. Y ahora entiendo por qué todo se estaba trabando. Así. Y se está trabando porque cuando usamos el comando make, este de aquí genera un archivo de migración, ¿verdad? Que lo generó. Al ser una aplicación predeterminada de Django, ese archivo se está generando y se está guardando dentro de nuestro entorno virtual. Entonces, para solucionarlo, me he dirigido aquí
entorno virtual a la carpeta live. Aquí está el entorno virtual a la carpeta live, la carpeta Python, side package, a Django, y aquí tengo que ir ¿a dónde? A core. Aquí no, es en contrib, aquí en contrib, y aquí ven que están las diferentes aplicaciones admin, admin docs, out, content type, etcétera. Y aquí voy a ir a out, que es donde modifiqué que el modelo se pertenezca a out. Y aquí ven que hay una carpeta llamada migrations, y aquí están los archivos de migración que se generan. Ven que aquí hay uno que se llama delete measure unit, y aquí uno que se llama measure unit, y aquí otro que se llama delete measure unit, etcétera. Pues yo tengo que borrarme este y este de aquí, porque no tienen que ir y no tienen que reconocerlos, porque no pertenece ahí. Entonces, ahora sí, yo puedo hacerle sin ningún problema el Python, el manage y el make, y me va a crear sin problema. Ya no van a ver esos problemas. Por si les pase, esa es la solución al problema y esa es la raíz por el cual se genera. Y luego de hacer el make, ya hago simplemente, ¿qué cosa? El migrate, database, igual users, -db, y hago el products, -db. Listo. Y ya tengo la información tal cual separada en products. Voy a abrir de nuevo la conexión. Aquí va localhost. Espérate. Aquí va localhost. El usuario era Oliver 2. La contraseña era esta. El puerto. Conexión estándar. Products. Listo. Y aquí lo tenemos. Las tablitas, categoría, indicadores, unidad de medida y producto sin problemas. Y si yo abro mi base de datos SQLite, tengo users sin ningún problema. Ven, aquí está user. De momento no hay ningún problema, todos siguen funcionando tal cual. Voy a crearme mi usuario. Python manage gray super user database igual a users db. Listo. El email, la contraseña. Listo. Y yo voy aquí, refresco la información y ya tengo el usuario. Ahora, en el admin pues va a seguir todo funcionando sin ningún problema, etcétera. Run server. Yo voy a mi admin, aquí recargo, pongo mi usuario y todo funciona sin ningún problema. Entonces ya tengo todo sin problemas, etcétera. Voy a añadir una unidad de medida aquí, voy a añadir otra para hacer unas pruebas, etcétera. Por ejemplo, electro 2, listo. Tengo en unidad de medidas que tengo la información. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una consulta predeterminada y veo que sí me está trayendo la información por defecto? Yo no lo estoy especificando el router ni nada, ni en qué base de datos está, etcétera. Él lo está reconociendo solo a través de los routers que tengo configurados en mi archivo de configuración, en la clave o en el atributo database routers. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo quiero ser explícito y decirle tráeme de esta base de datos la información? Pues aquí vamos a entrar al Python manage shell. Yo voy a decir de products.models import sure, a ver cómo se escribe, measure. Y entonces yo digo unidades medida va a ser igual a measure unit.objects.field, bueno, .all. Aquí puede ser el punto using y aquí le puedo decir products-db. Enter, y ahora hago unidades medida y ahí está. ¿Lo está trayendo de dónde? De la base de datos products-db. Estoy siendo explícito de qué base de datos quiero que la traiga, ya que si yo le hago por ejemplo así y le digo por ejemplo db y en vez de aquí products digo, ¿sabes qué? Tráemelo de users. Enter y pongo unidades medida. Miren, me sale un error porque no va a encontrar las tablas, porque ahí no existen.
ven que no me da el error cuando escribo la línea de la consulta. Me da el error cuando intento obtener los valores que deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque así funciona el ORM de Django. Cuando nosotros hacemos simplemente escribimos la línea y la ejecuta el intérprete, no está yendo directamente a la base de datos. Va a ir a la base de datos siempre y cuando llamemos para utilizar lo que supuestamente hemos definido para que traiga. Ahí recién va a la base de datos y lo hace. Por eso es que ahí recién sale el error. Pero ven que si indicamos bien la base de datos y colocamos unidades, medida, me trae sin ningún problema. Y aquí sí estoy siendo explícito. El método using dentro del ORM de Django se utiliza para eso. Para indicarle, entre comillas, el alias de la base de datos a la cual queremos acceder. ¿Cuál es el alias? Recuerden, este es el alias, este es el alias, este es el alias. Eso es si quieren ser explícitos totalmente. Si quieren ser explícitos, pues de esta forma se hace y ven que todo funciona igual. Y aun cuando no lo haga, por ejemplo, que yo pongo simplemente el punto all y yo pongo unidades, medida, me sigue trayendo la información porque implícitamente él tiene estos routers de las bases de datos para poder saber a dónde tiene que ir para cada cosa. Entonces, así se utilizan y se configuran varias bases de datos. Ven que pueden combinar, aquí puede ser la cantidad de bases de datos que deseen, pueden combinar los gestores que deseen, siempre y cuando tenga soporte, en este caso Django para ello. Y como ven, va a funcionar todo sin ningún problema. El sistema va a seguir funcionando, solo tienen que definir bien su router, que tampoco es tan complicado, a menos que ya tengan un montón de modelos que aquí sí tendrían que ver para todos los que sean, si es que su proyecto ya empezó, por ejemplo. Entonces es como que se tienden a hacer varios más pasos, o si ya empezó su proyecto o no empieza, o más adelante agregan cosas, cada modelo tienen que agregarlo a router donde tiene que ir, etcétera. Entonces son un poco más de configuraciones, pero no son complicadas. Solo hay que tener en cuenta que todo tiene que estar en la misma base de datos, etcétera, y todo les va a funcionar sin ningún problema. Así que espero que este taller les haya servido, les ayude, que haya sido claro, y cualquier duda, consulta, pregunta pueden hacerla directamente a través de redes sociales, a través de la página del canal, por correo electrónico, etcétera. Recuerden que está el post con la teoría de esta parte de configuración de múltiples bases de datos y cómo crear nuestro router, para qué sirve cada método de estos que hemos definido aquí, y eso lo van a encontrar dentro de la página web, como lo vieron al inicio del video, antes de la parte teórica. Así que nos vemos hasta el siguiente video.